Dios les bendiga, hermanos y hermanas lideresas, líderes, supervisores que se encuentran en este momento recibiendo este espacio de la guía familiar, donde estaremos desarrollando el tema para este sábado 3 de diciembre. El tema de esta hora se llama la fe perseverante. Vamos a leer la escritura. Se encuentra el pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Las parábolas que Jesús enseñaba lo hacía con ese propósito de dejar una enseñanza en las personas que eran los que le estaban oyendo en aquel entonces. Algunas de ellas, de esas parábolas, eran como un poco más complicadas de poder entender y otras eran pues un poco más fáciles de poder comprender. En este caso, la que hoy vamos a estudiar, pues como la misma escritura lo dice allí en la parte que leíamos, es muy comprensible. Nos habla acerca de la necesidad de orar siempre. La oración, eso es algo muy importante en la vida de los creyentes, de todos aquellos que hemos conocido a Cristo y que depositamos nuestra confianza en el Señor. Nuestras peticiones hacia el Señor, nuestras súplicas, nuestros ruegos deben de ir acompañadas de la oración. Y esa oración debe ser una oración que nos lleve a seguir creyendo, en una oración que nos permita perseverar, aunque quizás en algún momento de nuestra vida no recibamos la respuesta tan pronta como quisiésemos. Entonces, es ahí donde entra la perseverancia, de que aunque no recibamos la respuesta de parte de Dios en el momento que nosotros quisiésemos, pero si perseveramos en la oración, recibiremos más pronto que tarde la respuesta que necesitamos para nuestra vida. Pero aparte de la oración, que es tan importante, esta también debe ir acompañada con la fe, el creer. Creer que si hay alguien que puede ayudarnos, si hay alguien que puede ayudarnos a salir adelante en la prueba, en la dificultad, este es Jesús. Si le creemos a Jesús y si perseveramos en nuestras súplicas, en nuestros ruegos al Señor, temprano recibiremos la respuesta de parte de Él. Así que hoy aprenderemos entonces cómo debe ser esta fe, cómo debe ser esta confianza que nosotros depositamos en el Señor. Esa confianza que nos lleve a recibir esa respuesta temprana para nuestras súplicas, para nuestras necesidades, según sea la petición que nosotros tengamos. Y nos habla la escritura acá, nos dice de esta manera, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Está poniendo acá, nos habla acerca de un hombre que estaba en un puesto de eminencia, el cual este personaje se encontraba allí para cubrir las necesidades de las personas, para ayudarles, para resolverles algún problema, alguna dificultad. Para ello estaba allí esta persona, que era un juez que estaba ahí puesto allí. Quizás la gente lo conocía, quizás la gente había hablado acerca de él, de cómo él trataba a las personas, de cómo este personaje podía influir de manera positiva en los problemas o las dificultades que la gente pudiese tener. Entonces la gente se llegaba allí. Ese era el juez, pero también nos habla acerca de una mujer que era viuda, la cual pues estaba desamparada.
Posiblemente era una mujer pobre que no tenía hijos. Su esposo no sabemos cuánto tiempo había pasado y había muerto. Posiblemente no había dejado mayores herencias para esta mujer y tenía una dificultad, nos dice acá la Escritura. Dice que esta mujer tenía un problema, tenía un acreedor. Dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. No nos menciona acá qué clase de adversario era y cuál era la dificultad o cuál era el problema que ella pudiera estar atravesando. No nos menciona si era un problema económico, si era un acreedor el que llegaba a cobrar algo que posiblemente quizás su esposo pudo haber dejado algunas deudas y pues a ella era ahora la que tenía que saldarla según este adversario que ella tenía. No nos dice. Pero pensemos en la dificultad que podía tener esta mujer. Era un problema grande. Entonces a ella le llevaba la necesidad de ir y buscar al juez, a quien estaba allí para poder resolver los problemas de las personas. A este juez que estaba puesto allí en ese puesto de eminencia para ayudar y resolver las dificultades que la gente pudiera tener. La mujer tenía desventaja porque era una mujer viuda, una mujer que no tenía hijos, no tenía ayuda de nadie. Entonces se veía en la necesidad de ir donde esta persona, donde este juez. El problema era de que el juez era un hombre que dice, como dice la Escritura, que no tenía respeto por ningún ser humano, ni tampoco tenía temor de Dios. Era alguien que estaba allí para cumplir o ayudarle a las personas, pero no hacía lo que se le había encomendado. Si él quería, ayudaba, y si no quería, no ayudaba. Pero la viuda no tenía otra oportunidad más de poder ir y visitar a alguien para que le ayudase. No tenía otra opción más que asistir donde se encontraba, en este caso, el hombre el juez. Y dice que él no quiso oírla por algún tiempo, pero ella continuó yendo allí. Qué tremendo era la dificultad de esta persona, que se encontraba en un momento difícil para ella. Aquel adversario llegaba, quizás le hostigaba y quizás llegaba constantemente donde ella estaba, y ella pues no tenía familiares, no tenía amigos que le pudiesen echar la mano. Entonces tenía que ir a donde sí le podían ayudar, que era este juez que tenía un carácter impío, un carácter injusto, que no quería atender a esta mujer. Y dice que así fue, no quiso escucharla por algún tiempo. Y en ese tiempo no nos menciona cuánto tiempo pudo haber transcurrido. Pudieron haber sido semanas, pudieron haber sido muchos días la que aquella mujer constantemente iba a aquel lugar para exponer sus problemas. Y quizás veamos a aquel juez, pensemos que en algún momento pudo haber dicho, bueno, díganle que hoy no tengo tiempo. O díganle que quizás le voy a atender en otro momento. No le parecía importante la necesidad de aquella mujer. Pero ella siempre estaba allí, perseverando, sin desanimarse. En algún momento ella pudo haber dicho, bueno, soy una mujer viuda, soy una mujer pobre, nadie me toma en cuenta, creo que lo mejor será ya no seguir insistiendo porque he ido tantas veces, pero no puedo más, así que quizás lo mejor sea que ya no vaya. No, dice que ella siguió yendo, iba constantemente. Era perseverante en su súplica, en el ruego que ella tenía. Pero ¿qué nos dice el punto número 2? La impaciencia del juez. Y nos dice así que la Escritura en el versículo 4 y 5, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lo que tenía la viuda era algo que no tenía el juez: paciencia. Ella tenía paciencia para poder estar yendo
si es posible todos los días, o quizás iba entre la semana, iba unas 2, 3 veces, pero ella asistía, aun cuando la respuesta que ella recibía era negativa, aun cuando no le habían dado audiencia con este juez. Pero ella estaba allí porque era paciente, era perseverante, ella tenía una petición y no iba a desmayar hasta recibir respuesta. Paciencia es lo que se necesitaba en ese momento para poder estar asistiendo. Posiblemente ella tenía que caminar, no sabemos desde dónde venía aquella mujer, pero iba todos los días o iba cada cierto tiempo para ver si era escuchada, para ver si recibía una respuesta. Pero ¿cuál era la impaciencia del juez? Dice que era un hombre que quizás se desesperaba fácilmente y dijo, bueno, aunque ni tengo temor de Dios, no tengo respeto por hombre alguno, sin embargo, dice la Escritura, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y era el hecho de que ella perseveraba, iba continuamente a exponer su súplica, no era escuchada, pero no se desanimaba. Por algún tiempo aquel hombre no había querido ponerle atención al problema, a la dificultad que ella enfrentaba, pero ella no se desanimó, sino que al contrario, ahí estaba. Y esa acción de ella, esa perseverancia que ella tuvo, le llevó a recibir una respuesta de parte de este juez. Mire, hermano y hermana, cuán importante es también para nosotros ser perseverantes en nuestras oraciones, en nuestras súplicas hacia el Señor. Porque muchas veces cuando no vemos respuesta, tendemos a desanimarnos y pensamos de que quizás Dios no va a respondernos, pensamos de que quizás Dios no nos está escuchando, porque si Dios quisiera, pues ya nos hubiese dado respuesta, ya nos hubiese sanado, ya nos hubiese dado el trabajo que hace mucho tiempo estamos esperando. ¿Cuánto tiempo lleva usted quizás pidiendo al Señor por una petición, por una respuesta? Quizás lleva días, quizás lleva una semana. Algunos ya perdieron la esperanza, ya perdieron la fe y dice, bueno, quizás ya no voy a seguir pidiendo porque ya llevo 2 meses, he hecho ayunos, he leído más la Biblia, he hecho mucha oración, pero Dios no me responde, así que quizás lo mejor sea desistir. Eso es lo más fácil que podemos hacer, desistir, desanimarnos. Es lo más fácil que aquella mujer pudo haber hecho también, aquella viuda que no tenía ayuda de nadie, que no tenía alguien que quizás le alentase y le dijese, bueno, sigue pidiendo porque el juez te va a escuchar. No, recibió palabras negativas, quizás en algún momento le cerraron las puertas, no había nadie que le ayudara, pero ella siguió perseverando. Ella sabía de que si había alguien que podía ayudarle, era aquel juez de carácter injusto, aquel juez que no le importaba la necesidad que ella estaba pasando, pero no se desanimó. Entonces, al ver esa insistencia, aquel juez dijo, bueno, esta mujer me va a colmar la paciencia. Ya no la voy a soportar. Puede ser que algún día venga y me rebalse la paciencia. Ya no la aguanto. Entonces, porque me es molesta, le haré justicia. Veamos, no recibió respuesta porque aquel hombre actuó con misericordia. Él no tenía misericordia. Él lo hizo al verse agobiado por la insistencia de aquella mujer. Porque aquella mujer insistía constantemente en llegar, posiblemente quizás todos los días. No sabemos cada cuánto asistía ella, pero ella quería ser escuchada. Aun cuando recibiese quizás un bochorno de parte de la gente que estaba ahí en aquel tribunal donde se encontraba aquel juez. Pero no le importaba. Ella tenía en mente algo, tenía una petición y no iba a desistir hasta ser escuchada. Y eso fue lo que le llevó a recibir una respuesta de parte de aquel hombre. Aquel hombre dijo, aquel juez, bueno, no temo a Dios, no tengo respeto por el ser humano. No tengo nada, a mí no me importa nada, decía aquel hombre, pero como esta viuda me es molesta, me va a colmar la paciencia, le voy a hacer justicia. Es que eso es lo que nos lleva a recibir respuesta, la perseverancia que tenemos que tener en el Señor. La perseverancia que debemos de tener en el momento de orar. Por eso decía la palabra cuando leíamos al principio que el Señor Jesús les enseñaba una parábola acerca de la necesidad de orar todos los días, de orar siempre. Y dice, y no desmayar.
O sea, no era una fe, una oración que iban a hacer en algún momento ya y que bueno, esperemos recibir en este lapso de tiempo la respuesta de parte de Dios. No, sino que una oración constante. Y esa oración constante tenía que ir acompañada de la fe, de creer en que si había alguien, aquella mujer creía, tenía fe de que aquel hombre, aquel juez que tenía un carácter injusto podía ayudarle. Y eso fue la que generó la respuesta, aquella insistencia. Insistamos también nosotros, hermanos y hermanas. A veces la vida se complica, a veces la vida no es fácil. Y quizás nosotros quisiéramos que Dios nos hiciese un milagro lo más pronto posible, pero ese milagro no lo recibimos, sino que quizás en el momento pues nos desesperamos y decimos, bueno, quizás el Señor a mí no me escucha. No es eso. Dios está trabajando, Dios obrará en el momento indicado, pero nosotros, mientras esa respuesta no llega, debemos de seguir creyendo, debemos de seguir perseverando en que esa respuesta llegará. Y nos dice el tercer punto, la enseñanza sobre la perseverancia. Y aquí nos dice en el versículo número 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces ahí entra lo que le dijo Jesús. Dijo el Señor a los que le escuchaban, oíd lo que dijo el juez injusto. Le dijo, oigan las palabras que dijo el juez injusto. ¿Qué había dicho? Esta viuda me es molesta. Yo no temo a Dios. Yo no tengo respeto por los seres humanos, pero porque me va a colmar la paciencia, le voy a ayudar. Le voy a resolver el problema. Oigan, le dijo Jesús, lo que dijo el juez injusto. Oigan las palabras de este hombre. Y allí donde entra el Señor y le dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les hacía esta pregunta el Señor. ¿Acaso Dios, si a este hombre que había actuado con injusticia toda la vida y había tenido a aquella mujer esperando quizás la respuesta, había tenido a aquella mujer quizás por mucho tiempo llegando y hoy le estaba cumpliendo, era porque le había agobiado, era porque aquella mujer fue perseverante, fue insistente? ¿Cuánto más el Señor no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? O sea que no es solamente que debemos de orar nosotros y de creerle al Señor por un lapso de tiempo estimado y que como Dios no respondió, entonces me desanimo, como Dios no me respondió, entonces mejor ya no sigo pidiendo, mejor voy a ver cómo solvento esta situación o esta dificultad que tengo. No. El Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a aquellos que claman a Él de día y de noche? O sea, una fe perseverante, creer en el Señor, ¿verdad? Una oración continua, ¿verdad?, que nos lleve a pedir, aunque no veamos la respuesta de parte del Señor en el momento que nosotros querramos. Pero la recibiremos si somos constantes, si somos perseverantes en la oración, en nuestras súplicas hacia el Señor. Y el Señor dijo allí, os digo que pronto les hará justicia. Pronto recibirán justicia. Eso es lo que tenemos de hacer, ser perseverantes en nuestras oraciones, en nuestras súplicas hacia el Señor. Si persistimos en orar, si persistimos en seguir pidiendo, aun cuando las cosas parecieran difíciles, pareciera que las cosas no cambian, pero si nosotros le creemos al Señor y seguimos pidiéndole y seguimos clamando, tenga en cuenta y tenga por seguro de que pronto recibirá la respuesta de parte del Señor. Porque eso es lo que nos lleva a la perseverancia, pero muchas veces eso es lo que nos falta. No somos perseverantes, sino que nos desanimamos, nos sentimos mal, porque creemos de que no hay respuesta para nosotros. Creemos que Dios no nos está escuchando, o creemos que Dios tarda. No es que Dios tarde, Él tiene planes y propósitos, y Él lo va a efectuar de la manera correcta. La respuesta de Dios llegará en el momento oportuno, en el momento indicado. Él decía, os digo que pronto hará justicia. Pronto le hará justicia también el Señor a usted, a su petición, a su necesidad, a la situación por la cual usted está atravesando. Pero ¿qué tiene que hacer? No desanimarse, porque tendemos a desanimarnos cuando no encontramos la respuesta de Dios, cuando creemos que la respuesta tarda, cuando creemos de que las cosas se están complicando y que quizás ya queda poco tiempo. Pronto hará justicia el Señor.
Pero debemos de tomar la lección de esta mujer, que esta mujer fue perseverante. No se desanimó, aun cuando tenía todo en su contra. Era una viuda, era pobre. Las mujeres y las viudas eran menospreciadas, no valían en aquel entonces. Se les despreciaba. Y aquel hombre las tenía todas de ganar porque él era un juez, estaba en un puesto de eminencia. Si él quería, hacía lo que él quisiese. Si él quería, recibía o no a alguna persona. Si él quería, también pues podía darle solución a las respuestas, a las situaciones que la gente presentaba. Pero ¿cuál fue lo que movió a aquel hombre? La insistencia, la perseverancia de aquella mujer. Entonces, esta historia es muy bonita, nos deja una enseñanza muy clara. Pero queda algo muy importante acá, lo que nos dice la última parte del versículo número 8. Pero dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque no basta solamente con orar y con pedir, sino que también hay otra parte muy importante, la fe. Creer que Dios puede obrar, que Dios puede obrar conforme a la necesidad que podamos estar experimentando. Porque alguien puede orar y puede pedirle al Señor, bueno, puede orar y quizás hacerlo unas 2 veces al día, pero si no tiene fe, posiblemente no va a recibir respuesta de parte de Dios. Porque la fe es importante. Por eso decía el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Cómo es su fe? ¿Será que usted tiene fe también para creer que Dios puede ayudarle? ¿Será que usted tiene fe para creer que aunque la respuesta según usted tarda en llegar, pero llegará lo más pronto posible? ¿Será que tiene fe? Pero a veces como no tenemos fe, como no creemos al Señor, la respuesta nunca llega. Porque no le creímos, o porque desistimos quizás, o porque en el proceso, en el momento de estar pidiéndole, nos emocionamos quizás y sentíamos de que si Dios iba a obrar porque creemos en Él. Pero al ver la tardanza, según nosotros, de la respuesta, tendremos a dudar y decir, no, quizás Dios a mí no me hará el milagro. Quizás Dios a mí no me escuchará. Pero si usted tiene fe, esa fe le llevará a creer, aun cuando esa respuesta tarde en llegar. Y esa respuesta llegará en el momento que usted más lo necesite, en el momento justo, porque Dios es un Dios de justicia. Aquel hombre que era un juez y que estaba allí para impartir justicia a aquellas personas de aquellas localidades, de ese lugar, estaba allí y si él quería lo hacía. Pero porque no tenía ni temor de Dios, ni respeto por los seres humanos. Pero hay alguien que sí quiere hacer justicia y ese es el Señor. Él ama al ser humano y Él ama a aquellos que le piden, que le claman a Él de día y de noche. Aquellos que le creen, que confían en el Señor, aun cuando la respuesta no llega. Pero creamos y confiemos de que en el Señor todo es posible. Si le creemos a Él, recibiremos esa respuesta de parte del Señor. Así que no nos desanimemos, ni tampoco nos entristezcamos, no desmayemos, sigamos clamando, sigamos pidiendo al Señor que pronto llegará esa respuesta que usted necesita ahora. Amigo, amiga, ¿en quién ha estado creyendo usted quizás? Quizás usted puede decir, yo he tenido una petición y hasta el momento no he recibido respuesta. Primero es porque no le has entregado tu vida a Jesús. Pero hay un momento para ponerte cuentas con Él. Puedes venir a Él y experimentar esa justicia de parte del Señor. Hermano y hermana, quizás usted tiene alguna petición y en algún momento también se ha desanimado. Hoy es momento para pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Pero una fe chiquita no, sino una fe constante, una fe grande que nos permita ver su misericordia, que nos permita ver las respuestas de parte de Dios en nuestra vida. Él quiere obrar, pero tenemos que tener una fe perseverante. Ser insistentes en nuestras súplicas, en nuestros ruegos al Señor. Hoy es el momento entonces para que podamos hacerlo. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos comprender los propósitos tuyos para con nuestra vida. Muchas veces vienen dificultades en nuestra vida, Señor, y nos desanimamos, nos sentimos mal porque creemos de que la respuesta tarda en llegar. Quizás pedimos ansiosamente y en algún momento pues nuestra fe está allí creyendo de que tú ya harás el milagro.
Pero cuando la respuesta tarda en llegar según nosotros, es cuando tendemos a desanimarnos. Pero hoy hemos aprendido, Señor, de que no podemos desanimarnos, no podemos desmayar, sino que nos mandas a orar sin cesar, Señor, de día y de noche, a pedir, a clamarte a ti, Señor. Y que esa oración nuestra debe ir acompañada también del creer, de la fe, porque esa fe hará que nosotros recibamos esa respuesta de parte de ti. Ayúdanos, Señor, para que no nos desanimemos, sino que al contrario podamos ser perseverantes como aquella mujer, esta mujer que era viuda, que tenía todo en su contra, pero ella fue perseverante porque sabía que si había alguien que podía ayudarla era aquel juez, un juez que era injusto. Todo lo contrario a ti, Señor, un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que no tardará en hacer justicia a sus hijas y a sus hijos. Ayúdanos a creer, Señor, en ti, a permanecer siempre constantes en la oración, en la fe, Señor, que si hay alguien que sí puede ayudarnos, eres tú. Ayuda a cada hermano líder, a cada hermana lideresa, a cada hermano supervisor, Señor, para que podamos impartir también este tema y podamos transmitirlo a aquellas personas que necesitan de ti, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.